Este es el video número 2 de la clase del domingo 8 de noviembre de 2020 de la materia fase preliminar del procedimiento penal acusatorio, impartida a los estudiantes del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, grupo D, de los domingos. Continuamos con las medidas cautelares. Estábamos viendo la procedencia de las medidas cautelares. Ya se explicó en el video anterior que una de esas solicitudes que se va a realizar es precisamente al momento de que se vaya a resolver sobre la vinculación a proceso del imputado en la audiencia inicial. Si se va a resolver dentro de las 72 horas, entonces, pues, estamos de que se necesita la medida cautelar para evitar que la persona se vaya a evadir de la acción de la justicia. Lo mismo pasaría si el imputado solicita la tipicidad del término para ofrecer pruebas para desvirtuar las que sirvieron para quitar el auto de vinculación proceso. Y el mismo artículo 154 nos menciona en la fracción segunda que se haya vinculado a proceso al imputado. Ya una vez que se vinculó a proceso, bueno, la siguiente audiencia era de solicitud de las medidas cautelares. Ahí se va a resolver sobre qué medida cautelar se le va a aplicar ya al imputado, que ya se le sujetó a proceso con el auto de vinculación correspondiente. Y dice: en caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico u ofendido solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes 24 horas. Es lo que nos señala el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales en Vigor. ¿Qué tipos de medidas cautelares vamos a encontrar en este código? Ya se habían mencionado algunas en el video anterior, pero las que prevé el artículo 155 son las siguientes. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. Respecto al imputado, tiene que irse a presentar de manera periódica ante el juez de control o bien ante la autoridad que va a designar dicho juez de control. La número 2, la exhibición de una garantía económica. Debe ser bastante insuficiente para también garantizar la reparación del daño causado a la víctima ofendida. Número 3, el embargo de bienes. Si se dan cuenta, estamos hablando de medidas cautelares reales. Embargo de bienes. Número 4, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Todas las cuentas o inversiones que tenga el imputado, se va a ordenar su inmovilización. O sea, no puede hacer ningún tipo de operación. Número 5, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que va a fijar el juez. Esta sería la siguiente. Número 6, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. Aquí estamos hablando ya de que la persona, el imputado, tendría que estar en una institución o internación en una institución determinada. Le va a fijar en todo caso después de.
Número 7, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Eso, pues, lógicamente, para asegurar no solo la integridad de la víctima, sino también de los posibles testigos. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas o ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. 9, la separación inmediata del domicilio. 10, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. 11, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o bien laboral. 12, la colocación de localizadores electrónicos, lo que veíamos también en el video anterior. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga o la prisión preventiva, que viene siendo la número 14. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. Como ustedes pueden ver, la última, la 14ª, es la prisión preventiva, en la cual hablamos en el video anterior. En consecuencia, en la clase de hoy. El artículo 156 nos va a indicar cuál es la proporcionalidad para aplicar las medidas cautelares. Y menciona que el juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares que están previstas en este código, las cuales se acaban de citar, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona en términos de lo que dispone el artículo 19 de nuestra Constitución Federal. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar que se va a imponer, o se va a aplicar, mejor dicho, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el juez de control deberá justificar las razones por los cuales la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva al imputado. Y la imposición de medidas cautelares, el 157, las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el juez de control. Acuérdense que estamos en la etapa de investigación. En audiencia y con la presencia de las partes, el juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este código o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Solo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas, ni aplicar medidas más graves que las previstas en el presente código. Bueno, va a haber un debate en la audiencia de para la aplicación de las medidas cautelares. Formulada la imputación, en su caso,
ya se dictó también el auto de vinculación a proceso. A solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se va a discutir lo relativo a la necesidad de la imposición o modificación de medidas cautelares. Es decir, acuérdense que a lo mejor el imputado viene de una medida cautelar que se le impuso por el término del auto de vinculación a proceso, que es de 72 a 144 horas. Se le aplicó una. Bueno, regresa, llega a dictar el auto de vinculación a proceso, sigue precisamente esta audiencia de medidas cautelares y ahí se va a debatir cuál es la que se debe aplicar. Pues ya se le dictó el auto de vinculación a proceso. Lo que sigue muy probable en la etapa intermedia es que lo acusen formalmente por parte del Ministerio Público. El contenido de la resolución. El juez va a dictar una resolución respecto a la medida cautelar que se va a aplicar. La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: la imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma. Número 2, los lineamientos para la aplicación de la medida. Y 3, la vigencia de la medida. El artículo 160 nos habla sobre cómo se puede impugnar esas decisiones judiciales que va a emitir en todo caso el juez de control. Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este código son apelables. ¿Qué quiere decir? Que se puede presentar el recurso de apelación contra la resolución en la que el juez de control dicta o impone o aplica una medida cautelar al imputado. ¿Cuál es el medio de impugnación contra esa resolución? La apelación. Entonces son apelables. Estamos hablando del recurso de apelación. La revisión de la medida en el artículo 161. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, la sustitución o bien la modificación de la misma, para lo cual el órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. El 162 va a haber una audiencia también de revisión de las medidas cautelares, prevista en el artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, de no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Y el 163 nos va a decir qué medios de prueba son viables para la imposición y revisión de la medida. Las partes pueden invocar datos de prueba que ya obren prontamente en la carpeta, o ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. El 164 nos va a hablar sobre la evaluación y supervisión de las medidas cautelares. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Bueno, aquí en este numeral que se está haciendo mención, vamos a ver la evaluación y supervisión de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. Acuérdense que vimos, cuando vimos soluciones alternas,
la suspensión condicional del proceso, que una vez que se aplique al imputado, pues va a haber un supervisor de las condiciones que se le impusieron para que se le pueda otorgar la suspensión condicional del proceso. Pero ese supervisor, su cargo, está un poco largo el nombre de su cargo, es el supervisor de las medidas cautelares y de las condiciones impuestas en la suspensión del proceso. La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea inminentemente en comisión y peligre la integridad personal o la vida de una persona. El entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal. Eso cuando se hace algún examen respecto a qué tipo de peligrosidad tiene el imputado. Hay baja, media y alta. Para decidir sobre la necesidad de la imposición o revisión de las medidas cautelares, la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso proporcionará a las partes la información necesaria para ello, de modo que puedan hacer la solicitud correspondiente al órgano jurisdiccional. Y para tal efecto, ¿qué va a pasar? La Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso tendrá acceso a los sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información y demás de carácter público y contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Las partes podrán obtener la información disponible de la autoridad competente cuando así lo solicite, previo a la audiencia, para debatir la solicitud de medida cautelar, si se va a aplicar esta o no se va a aplicar. Lógicamente el Ministerio Público va a pedir una, la defensa del imputado va a pedir otra, y se tiene que debatir para cuál. Pero no solo debatir, o sea, se podría presentar datos de prueba para efecto de que se apoye porque se va a aplicar. Acuérdense que uno de los presupuestos que se tienen que aplicar para las medidas cautelares es precisamente que tiene que haber una necesidad. Se tiene que justificar la necesidad de la aplicación de esa medida cautelar a dicha persona, o sea, el por qué se debe hablar de dicha necesidad. Bueno, en el artículo 165 nos habla sobre la aplicación de la prisión preventiva que ya vimos anteriormente y menciona: solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y a las condiciones de este código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. O sea, no puede pasar de 2 años la prisión preventiva. Sí se puede alargar, pero solo bajo la excepción de que sea en ejercicio de un derecho del mismo imputado. Bueno. Salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad. En libertad inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. ¿Cuáles son las excepciones a esta medida cautelar? En el caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad, o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva
se ejecute en el domicilio de la persona imputada, a no ser el caso en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior cuando se trate de mujeres embarazadas o de madres durante la lactancia. No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia, o sea, que puedan huir, se puedan fugar o manifiesten una conducta que haga presumir su riesgo social. También hay una edad que puede estar en su domicilio, bien una enfermedad, también las mujeres que estén embarazadas y las mujeres que estén lactando. ¿Cuáles son las causas de procedencia? Según el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. El desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicitó la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia del proceso previo no va a dar lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva. El juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Esto es prisión preventiva oficiosa. La va a dictar el juez de entrada sin que se la soliciten, en el caso que sean estos testigos. ¿Qué quiere decir? Si una persona comete uno de estos delitos, pues ya sabe que le espera cárcel preventivamente. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Dichas leyes también deben tener en qué caso se debe de aplicar, en el caso que se viole la Ley General de Salud, la prisión preventiva oficiosa. Acuérdense que la prisión preventiva se solicita, pero cuando cae entre el imputado en uno de estos delitos, que se le va a procesar y a juzgar por estos delitos, la prisión preventiva es oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Ahora, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Penal Federal de la siguiente manera. En todo un catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa del Código Penal Federal los siguientes: homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación a 307, 313, 315, 315 bis, 320 y 323. El genocidio previsto del artículo 149 bis, violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 bis. 4. Traición a la patria, prevista en los artículos 123, 124, 125 y 126. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128.
terrorismo, sabotaje, los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145, corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tengan capacidad para comprender el significado del derecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, también está comprendido en este catálogo. Número 10, tráfico de menores. 11, delitos contra la salud. Son todos estos los del Código Penal Federal que ameritan prisión preventiva oficiosa. El artículo 168 nos habla precisamente de este tema por el cual se solicita la prisión preventiva, que es el peligro de sustracción del imputado. Exista ese temor fundado de que se puede sustraer. ¿En qué consiste este? Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. Primero, el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga en caso de que mienta. Ya qué pasó con lo de la jefa de gobierno. Bueno, lo que alegó el Ministerio Público, que no tenía un lugar para estar en la Ciudad de México y su licencia la tramitó en lo que es el Estado de México. Al no tener ese domicilio, por eso solicitaron la prisión preventiva para que se quede en la cárcel, como hasta la fecha se encuentra. Número 2, el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante este. Número 3, el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Número 4, la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas o, número 5, el desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. El artículo 169, peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez de control tomará en cuenta las circunstancias del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado va a destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba. Número 2, influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos. O, número 3, intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Artículo 170, riesgo para las víctimas u ofendidos, testigos o para la comunidad. La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad se establecerá a partir de la valoración que haga el juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. El 171 habla de las pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva.
Las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. En todos los casos se estará lo dispuesto por este código en lo relativo a la admisión y desahogo de los medios de prueba. Los medios de convicción allegados tendrán eficacia únicamente para la resolución de las cuestiones que se hubieran planteado. Presentación de la garantía, el 172. Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el juez de control previamente tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada por el Ministerio Público. Para resolver sobre dicho monto, el juez de control deberá tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima ofendida, para los testigos o para la comunidad. Adicionalmente, deberá considerarse las características del imputado, su capacidad económica, también se va a tomar en cuenta dicho aspecto, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. El juez de control, ¿qué es lo que va a hacer? Hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía solicitada. El artículo 173 nos menciona qué tipos de garantías se pueden presentar para este caso. Y nos menciona la garantía económica podrá constituirse de las siguientes maneras. 1, depósito en efectivo, o sea, cash. 2, fianza de institución autorizada. Número 3, una hipoteca. Número 4, prenda. Número 5, fideicomiso. O bien el número 6, que es cualquier otra que a criterio del juez de control cumpla suficientemente con esta finalidad. El juez de control podrá autorizar la sustitución de la garantía impuesta al imputado por otra equivalente previa audiencia también, que es una audiencia para esto del Ministerio Público, la víctima o ofendido, si estuviese presente. Las garantías económicas se regirán por las reglas generales previstas en el Código Civil Federal o de las entidades federativas según correspondan y demás legislaciones aplicables. El depósito en efectivo será equivalente a la cantidad señalada como garantía económica y se hará en la institución de crédito autorizada para ello. Sin embargo, cuando por razones de la hora o por tratarse de día inhábil no pueda constituirse el depósito, el juez de control recibirá la cantidad en efectivo, asentará registro de ella y la ingresará el primer día hábil a la institución de crédito autorizada. Esto es lo que es referente a la prisión preventiva y a la garantía. El 175 nos habla de la cancelación de la garantía. La garantía se cancelará y se devolverán los bienes afectados por ella cuando, 1, se revoque la decisión que la decretó. Número 2, se dicte el sobreseimiento o la sentencia absolutoria. Y número 3, el imputado se someta a la ejecución de la pena o la garantía no deba ejecutarse. Aquí estamos viendo todo lo referente que ya vieron que está para la prisión preventiva, qué requisitos debe reunir y qué delitos. Incluso opera la prisión preventiva oficiosa, en qué consiste la garantía económica, cómo se puede presentar, porque se puede modificar si existieran elementos de prueba que se acreditara que efectivamente ya no es necesaria la prisión preventiva y pueda ser sustituida por otra.
pero para eso tiene que citarse a una sentencia para escuchar también al Ministerio Público, lo que se va a decir y el juez pueda resolver. Bueno, aquí estamos en esta cuestión de las medidas cautelares. Ya vimos la teoría, ya vimos los artículos que regulan en el Código Nacional de procedimientos penales. Vamos a pasar al tema, al último, que son las obligaciones que tienen los jueces en este nuevo sistema de justicia penal. No hay que olvidar una situación de que el nuevo sistema está sentado sobre el principio de presunción de inocencia y también del debido proceso. De lo que, de entrada, una persona tiene que ser considerada como inocente hasta que no exista una sentencia que lo condene y, bueno, una sentencia de su responsabilidad, su culpabilidad. En este caso, ya vieron que también se considera sobre todo la prisión preventiva como medida cautelar, pues restringe la libertad de una persona que todavía no se le juzga, sino que se sospecha de que cometió un delito y todavía aún así que puede huir. Por eso se otorga esa medida cautelar de la prisión preventiva que se solicita, o bien si recae en alguno de los delitos que están señalados aquí, pues es prisión preventiva oficiosa. Pero vamos a ver cuáles son esas obligaciones que tienen los jueces y magistrados en este nuevo sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial. Para eso tendríamos que analizar el artículo 133. En este capítulo 7 nos habla de los jueces y de los magistrados. Para los efectos de este código, la competencia jurisdiccional comprende los siguientes órganos. Ya habíamos visto en el procedimiento qué tipo de juez va a estar para cada uno. Es precisamente a lo que se refiere este artículo 133. Dice: para los efectos de este código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos. 1. El juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. O sea, juez de control en la primera etapa, juez de control en la segunda etapa. Número 2, el tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia. O sea, en este caso estamos hablando de la tercera etapa del juicio oral. Va a haber un tribunal de enjuiciamiento. Y número 3, el tribunal de alzada, que es el que va a conocer sobre las apelaciones que haya al respecto, que conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este código. A esto se refiere el artículo 133 de la competencia, que en anterior habíamos visto en cada una de las etapas qué tipo de juez es el que aparece ahí. Bueno, el 134 nos va a hablar de cuáles son esos deberes comunes de los jueces. En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados los siguientes. Primero, resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia dentro de los términos previstos en la ley y sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional. Tienen que respetar los principios que rigen el actuar
de los jueces y de los magistrados. Número 2, respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento. Número 3, guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aún después de haber cesado el ejercicio del cargo. Número 4, atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. 5, abstenerse de presentarse en público al imputado o acusado como culpable si no existiera condena. Ya ven que es lo típico que sale en el periódico cuando los detienen, pero únicamente le ponen una cintilla de ojo, se está viendo quién es, y eso no debiera permitirse por el principio de presunción de inocencia. Mantener el orden en las salas de audiencia. Y número 7, las demás establecidas en la ley orgánica en este código y en otras disposiciones aplicables. Bueno, estos son los deberes o las obligaciones que tienen los jueces. A continuación vamos a ver un recurso de queja que se impone, o sea, se presenta o se interpone cuando un juez no resuelve en tiempo un acto procesal que así lo señale el Código Nacional. Dice, procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el órgano jurisdiccional omiso, o sea, ante el mismo juez que no ha dado respuesta a ese acto procesal, no ha resuelto. Este tiene un plazo de 24 horas para subsanar dicha omisión o bien realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso de dicho informe al órgano jurisdiccional competente. Y como pueden ustedes ver, tiene 24 horas para que de una vez subsane de lo que le están reclamando, o bien tiene que hacer un informe donde exponga las razones por las cuales no ha podido cumplir. Seguramente deben ser razones legales. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a 3 días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al órgano jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. Esto es prácticamente el trámite del recurso de queja. El artículo 138 nos habla también de lo que son medidas cautelares, es decir, las providencias precautorias para restituir los derechos de la víctima. Dice, para garantizar la reparación del daño, la víctima y el ofendido del Ministerio Público podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: el embargo de bienes, también usted también una medida cautelar, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. El juez decretará las providencias precautorias siempre y cuando de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima o ofendido se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de reparar. Bueno, aquí estamos viendo que también con estas providencias precautorias están previstas en las medidas cautelares, como ya anteriormente vimos.
Bueno, se les informa nuevamente, ya está en plataforma su examen final, que abrió desde la hora que empezó esta clase, a las 2, y tiene para cerrar el mismo día, o sea, hoy domingo 8 de noviembre a las 23:59 horas. Y a la par hay un cuestionario que es su actividad de esta última semana, de esta semana 5, y van a tener para contestarlo hasta el próximo martes 10 de noviembre de 2020 a las 23:59 horas. Así ya tendrían ustedes su examen y su actividad. Con esta actividad cerraría ya lo que corresponde a la semana 4 y 5, que son 2 actividades del examen final, para que les puedan evaluar. Y pues ya vieron que en las 3 semanas se hicieron 3 actividades y además el examen parcial. Todo esto en plataforma. Y nada más les agradezco su tiempo, y tienen para hoy domingo para que contesten su examen final, y ya lunes y martes para su cuestionario, para que ya puedan tener lo que es el puntaje, el 100% de la calificación. Bueno, si están contestados correctamente los cuestionarios y, por supuesto, el examen final. Y no se les olvide que con relación a esta materia, que es muy bonita y muy práctica, moderna, porque el sistema de justicia penal oral, acuérdense, que se implementó en el 2008 con una reforma constitucional, y el anterior sistema pues quedó para atrás, salvo que aquellas cuestiones que estaban por resolverse se tenían que terminar de resolver, y las nuevas pues tendría que ser cada estado que fuera aplicando su código. Primero tenían su propio código de procedimiento, pero cuando nace el Código Nacional de Procedimientos Penales en 2013, pues los estados que ya habían tenido incluso que declaró su código de procedimientos ajustándose al nuevo sistema, pues ya no lo iban a poder usar, porque ya existe un código único, que es precisamente este Código Nacional de Procedimientos Penales. Agradezco el tiempo que estuvimos en estas 5 semanas en clase, y me queda nada más desearles que estén bien, y por favor se cumpla con las disposiciones que nos marca la universidad. Muchas gracias.